Ujú, Estamos al 23 de abril. Vamos ahora a escuchar a Laura Marlene exponiéndonos estas ideas sobre este autor, Stuart ok. Hall. Adelante. Muy bien. Bueno, a mí me tocó exponer sobre este importante personaje. Él es de origen jamaiquino, eh, aunque todo vamos a ponerlo así, su desarrollo lo hizo en Reino Unido, en la Universidad de Birmingham, y él creó el Centro Contemporáneo de Estudios de Cultura ahí en Inglaterra. Eh, este personaje principalmente se basa en tres postulados, desde la parte hegemónica del Gramsciano, los medios de comunicación y la cultura popular. Eh, Él menciona sobre los surgimientos, el tema que a mí me tocó es más que nada explicar sobre los estudios culturales y la crisis de las humanidades. Surgieron a finales de la época de su teoría, se desarrolló en 1950 y está muy influenciada por Richard Howard, Raymond Williams y Edward P. Thompson. Eh, Contestó a la crisis de las humanidades y era la necesidad de reflexionar sobre el cambio social y cultural en la época de la posguerra. Se caracterizaba por su interdisciplinidad y reacciona contra el reduccionismo de la teoría marxista. Para esto, en esos años existía una crisis sobre el humanismo. Hall advirtió que pues, la distancia de respecto a las tradiciones existentes en las humanidades y en las ciencias sociales. Y esto provocó precisamente una necesidad de introducirse en terrenos interdisciplinarios. Las humanidades se presentaban como un campo de conocimiento homogéneo, disciplinado y aparentemente desinteresado, y no respondía críticamente a las transformaciones de la era thatcherista. Me gustó mucho su definición de cultura porque él principalmente ve a la cultura no como algo predefinido o natural, sino que lo ve algo más como producido y negociado que sale a través de los procesos de interacción social. Define a la cultura como patrones de organización, rutinas laborales, costumbres educativas que se generan a partir de la energía humana y que funcionan debido a las grandes masas sociales que las ejerce y las practica. Para esto, sus estudios culturales se basan en dos principios, o más bien estudia de lleno dos principios, o dos posturas, que son el culturalismo y el estructuralismo. Y él se enfoca sobre todo en reconocer las contribuciones y limitaciones de ambas y espera superar las dicotomías entre ambas. Propone también un enfoque que consiste en la experiencia vividas como estructura de poder. Por una parte, el culturalismo o el paradigma culturalista, perdón, enfocado en la cultura humana como experiencia vivida y en la agencia humana. Sus principales eh, representantes son Richard Hogarth y Raymond Williams, y hace un énfasis en la totalidad de la vida y la comprensión de la cultura desde adentro. Eh, Aquí es muy importante la parte de la experiencia en común, las tradiciones y las formas de vida de la clase trabajadora, y considera la cultura como procesos activos de hacer cultura. Por otra parte, decía que en esto del paradigma culturalista, lo más importante es el lenguaje. El lenguaje menciona él que es el medio de producción de sentido de ideas y el vínculo que la cultura utiliza para existir y hacer mediación entre las personas. La práctica cultural depende muchísimo del lenguaje. Por otra parte, el paradigma estructural se basa o está muy influenciado sobre la parte lingüística estructural de Saussure y el marxismo de Althusser, y está enfocado en las estructuras subyacentes que dan forma a la cultura y al significado.
el énfasis del lenguaje como un sistema de signos y en cómo éste estructura nuestra comprensión de la realidad. También es importante la parte ideológica y cómo éstas operan a través de las estructuras culturales. Y principalmente el estructuralismo considera el sujeto como mm, más que como un agente perdón, mm, considera al sujeto como posicionado dentro de estas estructuras más que como un agente completamente libre. Y introduce la noción de hegemonía de Gramsci como el proceso mediante el cual la cultura dominante asegura el consentimiento a través de la ideología. Em, y esto tiene que ser de manera persuasiva o de un consenso ideológico. Bueno, es el término que utilizaba. Sobre los estudios culturales y su legado teórico, bueno, en conclusión, lo que este autor nos da o su modelo propositivo es precisamente la disciplinaridad radical, este, donde integra varias teorías metodológicas para analizar la cultura y su complejidad. También se dedica a que, o más bien ofrece que tiene que haber rupturas de las fronteras disciplinarias y por otro punto, centraliza la cultura de la comprensión de la sociedad. Em, Esto quiere decir que da una nueva definición de cultura y lucha por el significado y el poder de esta definición. También da un énfasis en el poder y la ideología, estudio de la ideología como marcos de significación que legitimizan y naturalizan las relaciones de poder. Por último, los estudios culturales tienen una gran importancia de la agencia y de la resistencia. Tiene un reconocimiento de capacidad de los sujetos para crear significados y desafiar la interpretación hegemónica. También se dedica a la parte del análisis del significado y la interpretación, centralizando así el lenguaje, los estudios de medios de comunicación y otras formas culturales donde circulan los significados. También dice que esta parte tiene que ser un legado duradero e influencia continua, es decir, que tiene que ser una inspiración en nuevas áreas de conocimiento. Y ya sería. Muy bien, muchas gracias, Laura.